Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, y este va a ser un episodio, digamos, primerizo dentro de todo el conocimiento que se ha compartido en esta plataforma, porque vamos a abordar un tema hermoso, central, y que es tan vasto el conocimiento en esto que hoy te voy a presentar, que se podría pensar que hay varios momentos o varios podcasts que están aguardando por ahí en la nube, en el éter, para que después vayamos desglosando, porque cuando hablamos de técnicas de autodesarrollo, cuando hablamos de prácticas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos, siempre hay una que en particular yo diría que prácticamente todo el mundo conoce, o en términos generales, que es hablar del budismo. Y justamente el día de hoy vamos a tratar un episodio especial, importante, porque vamos a comprender precisamente la figura central del budismo, o sea, de Buda, cuya sabiduría, por supuesto, iluminada, ha dejado una huella perdurable en la historia de la humanidad. Y vamos a trabajar en este podcast a desmenuzar precisamente las enseñanzas esenciales capsuladas en el Dharma, que es un código ético y filosófico que nos va a proporcionar, para aquellos que lo trabajen, un mapa para ayudarnos a liberar del sufrimiento y así alcanzar, ¿por qué no?, esa tan ansiada paz interior. Aunado a esto, también la intención en este podcast es que exploremos sobre todo la importancia de la Sangha. ¿Qué es la Sangha? Pues la comunidad budista que ofrece apoyo y compañía en el camino hacia la iluminación. Y para esto, obviamente, el tema entonces central que estaremos tocando es Buda, Dharma y Sangha. Y no pudiera haber a alguien que no hable del tema si no es que lo ha vivido, si no es que lo ha gozado, si no es que lo ha integrado. Y por supuesto, hoy te traigo a una invitada especial. Ella es Mila Maren y es maestra del Dharma autorizada, y es precisamente en este momento presente que quiero introducirla contigo, que estás escuchando, para que pues se presente. Y antes de eso, darle la más cordial bienvenida a este episodio, a su casa ya, Ineludible Podcast. Mila, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti, Enrique, por invitarme, por lo que estás haciendo, por expandir el conocimiento, los diferentes linajes, diferentes prácticas. Y es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con este tema que es mi tema. Por eso fue que te busqué, para que nos hablaras justamente de este tema tan maravilloso. Pero querida Mila, antes de empezar, pues hay algo que siempre hago con todos los invitados, invitadas, cuando arrancamos el episodio, porque pues usualmente la gente que llega Ineludible sabe que va a escuchar a un maestro, a una maestra, hablar de un tema que a lo mejor es nuevo o que sutilmente lo ha escuchado, pero a veces cuando vemos al maestro no nos preguntamos qué fue lo que llevó al invitado, a la invitada, maestro, maestro, en su vida pasada, para que pues obviamente fuese labrando su estructura y dedicarse a lo que ahora hace. Es decir, nos gustaría saber si antes de entrar en tecnicismo pudieras compartirnos algo, Mila, que haya pasado en tu vida, fuerte, oscuro, denso, dramático, alguna enfermedad, algo que a lo mejor hayas vivido y que hayas dicho: esos momentos tan oscuros fueron llevándome poco a poco al autodescubrimiento hasta ahora hacer lo que ahora hago. Esto con el fin de que quien te escuche diga: mira, me identifico perfectamente con lo que dice Mila, y es inspirador saber lo que ella vivió para yo ahora empezar a labrar y también poder alcanzar esos lastres de iluminación. ¿Quisieras compartirnos algo? Sí, seguro, creo que dijiste vida pasada, en realidad estoy segura que es una conexión de vidas pasadas. Por supuesto, en el budismo creemos que hay conexiones kármicas, y si encuentro un maestro, encuentro a Buda, encuentro Dharma, Sangha, es porque ya he plantado algunas semillas en vidas anteriores. Pero si vamos a hablar de esta vida, siempre fui una buscadora, soy argentina, siempre estuve buscando diferentes caminos, maestros, y navegué por muchos diferentes espacios, y en un momento vine a los Estados Unidos siguiendo a un maestro que era una línea más como chamánica, más de nuestra gente de los toltecas, y este maestro después
falleció al año que yo estuve aquí y tuve un gran desequilibrio, como tú lo dijiste, sobre todo que se manifestó como una cuestión física. Me enfermé, la verdad me puse muy mal porque era como, claro, uno tiene dice, ay, encontré mi camino, encontré lo que quería, mi gente, mi grupo, y luego todo cambia y no me, es como que me sentí un poco perdida y lo pasé bastante mal por muchos años. Manifestación física, me sentía horrible y fui a ver todo tipo de doctores, fui a ver todo tipo de, hice todo tipo de dietas, de ayunos, de doctores que me hicieron todos estudios, o sea, tanto alopáticos como no alopáticos. Me fui al Perú, estuvo como 3 meses con chamanes, nada, cuando volví peor, no había nada que me mejore. Entonces, luego empecé a hacer unas prácticas, la verdad que me ayudó mucho las prácticas del Qigong, de tranquilas, como de relajación del cuerpo, pero también al mismo tiempo encuentro a mi maestro. Había ido simplemente a una clase de yoga y vi un póster chiquitito con su imagen y decía maestro de budismo tibetano. Y por eso digo que hay una conexión kármica. Dije, ah, lo voy a venir a escuchar. Como a las 2 semanas estaba en un retiro con él, hice un retiro como de 3 semanas y me empezó a ayudar a organizar mi mente, a organizar mis pensamientos, a organizar, a entender por qué estaba sufriendo, a entender cómo hacer para reducir mi sufrimiento, porque la verdad era que no me sentía bien, pero yo tenía esta idea de que hasta que no me sienta bien no voy a poder hacer nada de las cosas que me gusta hacer, no voy a poder ser feliz. Y en realidad empecé después a entender que es en el medio de hacer las cosas es que uno empieza a salir de ese agujero negro, de esa, como se diría, la noche, ¿cómo se dice? El lado oscuro del alma, o dice la noche larga del alma, no me acuerdo cómo se dice, pero en realidad me ayudó muchísimo empezar la práctica de meditación, pero no estoy hablando de meditación porque cuando tu cuerpo te duele no podés ni siquiera mantener una postura por ahí correcta para meditar, pero sí el empezar a entender, el empezar a comprender, el empezar a manejar mis pensamientos, en dónde pongo la atención, en qué me enfoco. Sí, me duele esto, me duele, pero me voy a enfocar eso, no, me voy a enfocar en otras cosas que entonces de esa manera empecé a salir, a encontrarle la vuelta para salir y realmente me cambió la vida. Entonces, sí, es verdad, tuve una crisis. Y bueno, y por suerte encontré en esos momentos, se juntaron causas y condiciones, como siempre decimos en budismo, las causas están dentro mío, las condiciones afuera, y pude en ese momento reconocer un maestro y reconocer un camino, y no solo eso, sino que caminarlo y practicarlo, por supuesto, porque si no, no hay resultado. Por supuesto, por supuesto. En esa noche oscura del alma que se prolongó por algún tiempo, quiero imaginarlo, comentas, Mila, que estuviste recorriendo algunos caminos, sobre todo el chamanismo, que es también un campo de sabiduría infinita. Aquí los que han seguido Ineludible, por supuesto, han escuchado ya varias entrevistas con diferentes maestros, maestras acerca de este camino. ¿Qué fue particularmente de todo lo que recorriste, de todo lo que fuiste trabajando? ¿Qué fue lo que te enchufó, te enamoró, te cautivó, te transformó del budismo exactamente, a diferencia de otros campos de sabiduría? ¿Con qué hiciste clic? Con que totalmente el budismo te empodera. Tomás el control remoto y ahora vos tenés el poder de elegir. Empezás, si realmente uno lo empieza a practicar, no dependés tanto del chamán, de la planta, de la clase, sino ni del maestro ni de Buda, sino de entender el poder de tu mente. Y de esa manera, el poder de tus intenciones, el poder de tu pensar, cómo se crea el karma, cómo se purifica. Entonces, eso es muy empoderante. Entonces, empecé a sentir que tenía un poquito de control, porque cuando uno no se siente bien y estás pasando por esa oscuridad, sentís que no tenés control sobre nada. Y es muy desesperante. Entonces, siempre estás buscando que este doctor, que este homeópata, que este el otro, alguien me va a salvar. Que esta máquina cuántica en Europa, no, ni te cuento todas las cosas que hice, siempre buscando afuera desesperadamente algo que me ayude. Y esto como que me dio una herramienta para de adentro hacia afuera, no te digo que fue de la noche a la mañana, pero empezar a sentir que empezaba a tomar un poquito de control sobre mi vida otra vez. Obviamente el título del podcast es hablar de Buda, Dharma y Sangha,
pero por supuesto cada uno de estos términos involucraría quizá un podcast para poderlo desmenuzar abiertamente y que la gente pueda obviamente pues detallar en estos conocimientos, pero en términos generales y sabiendo que a lo mejor hay gente que es completamente nueva en este tema, en términos generales que después detallamos un poquito en todo esto, ¿qué es Buda, qué es Dharma y qué es Sangha para ti de acuerdo a tu experiencia? Bueno, Buda, tenemos diferentes maneras de definir. Tenemos el Buda externo, Buda Shakyamuni, el Buda resultado, el Buda histórico, que es el Buda que está conectado con nosotros, los seres de este tiempo, de este mundo, pero en realidad Budas hay incontables Budas, era aquel ser sintiente que logró por su propio trabajo el despertar, el vasto despertar, 100% felicidad, una felicidad que no cambia, no una felicidad temporaria como la que experimentamos nosotros, un despertar absoluta, omnisciencia, sabiduría omnisciente. Esas son todas diferentes definiciones de Buda, del estado de la budeidad. Luego tenemos, como dije, el Buda Shakyamuni, que es nuestro Buda, y hay muchísimos otros Budas, pero nosotros nos conectamos, Buda Padmasambhava, Buda Tara, femenina, Vajrapani, hay muchísimos diferentes Budas, pero lo importante es saber que eventualmente yo voy a ese destino, que yo también me puedo convertir en un Buda. ¿Por qué? Porque tengo mi naturaleza que también es búdica. O sea que mi naturaleza es exactamente la misma naturaleza que Buda Shakyamuni, que Buda Padmasambhava, que Buda Tara, que Buda Avalokiteshvara. Por lo tanto, está en mí ese potencial. Por supuesto, no está realizado, no está actualizado todavía. Por eso es que uno no se siente que es muy Buda, pero eventualmente el entender que esa es mi naturaleza, así como la naturaleza del agua y del hielo es la misma. Eventualmente el hielo se va a convertir en agua, puede cambiar de estado, pero es la misma naturaleza. Ahora, si estoy hablando del hielo y el fuego, no, esos son naturalezas diferentes. Entonces está el Buda, el Buda base, que es mi naturaleza, el Buda camino, que es mi práctica, y el Buda resultado, que puede ser como Buda Shakyamuni, Buda Padmasambhava, Avalokiteshvara, infinitos Budas que siempre nos rodean, siempre nos están bendiciendo y siempre nos están guiando. Entonces eso es Buda, sabiduría omnisciente, poder infinito, amor incondicional, compasión que todo lo penetra. Esas son las cualidades del estado Buda. Obviamente los que hemos caminado y los que hemos recorrido y los que nos hemos acercado al budismo, de las preguntas que suelen repetirse constantemente es justamente eso. ¿Por qué si se habla en términos generales del budismo, por qué hay tantas diferentes representaciones del budismo? O sea, una pregunta que a lo mejor para ti es obvia, Mila, pero para la audiencia que está entrando es como, ¿por qué de repente hay un Buda gordito sonriente y hay otro que representa así y hay otro asado? O sea, ¿quién es Buda? ¿Por qué hay tantas representaciones de Buda? Si se supone el budismo es en general uno solo. Sí, en primer lugar, el budista gordito, el Buda gordito, en realidad ese es un monje chino que es súper virtuoso y que tiene, pero no es Buda, ese que generalmente ponen gordito, que le frotan la panza, ese no es. Imagínate que Buda hizo 6 años de ascetismo antes de convertirse en Buda, no podía estar muy gordito. Pero la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que el día de mañana tú te conviertes en Buda, yo me convierto en Buda. No vamos a ser el mismo Buda, vamos a tener, somos diferentes y tenemos diferentes aspiraciones. Por ejemplo, Buda Shakyamuni, que es nuestro Buda, él tenía la aspiración de tomar su última encarnación en este planeta, en este mundo, para ayudar a la gente de nuestros tiempos. Gente difícil, que estamos en tiempos de guerra, con enfermedades, que hay ignorancia, que hay violencia, que hay pobreza. Ese es el Buda que 500 aspiraciones hizo para que su última encarnación la tomaría aquí para ayudar específicamente a nosotros. Buda Tara, una mujer que en su momento le dijeron, ya puedes tomar tu encarnación como hombre, así terminas tu camino y te conviertes en Buda. Y ella le dijo, no, yo voy a seguir encarnando en un cuerpo de mujer. Su intención es diferente. Budatara verde es acción, es rápida, tiene otras aspiraciones, tuvo durante su camino como bodhisattva, entonces cuando se convierte en Buda, es de acuerdo a esas aspiraciones. Por ejemplo, tenemos Buda Medicina. Buda Medicina es el Buda que sus aspiraciones eran
hizo 12 aspiraciones y todos tienen que ver con la sanación, con ayudar a este tipo de gente que tiene estas enfermedades, que tiene estos problemas mentales, que tiene... Entonces es muy específico. Es como que todos tenemos diferentes aspiraciones y mi aspiración en esta vida es poder ayudar a los animales, es poder ayudar que los animales sean libres del sufrimiento. Eventualmente por ahí voy a hacer una Buda tipo San Francisco de Asís, que le encantaban los animales. Va a tener que, esas cualidades que tienen que ver con las aspiraciones que uno hace en su camino. Y entonces, ¿cuál sería el camino que recorrieron todas estas diferentes personalidades en sus diferentes vidas? ¿Cuál fue el camino en común que todas realizaron de acuerdo a lo que venían a trabajar precisamente para llegar a esa iluminación? Es decir, comentabas hace rato, por ejemplo, el Buda de la medicina, o sea, ¿qué camino recorrió cada una de estas personalidades para llegar a esos senderos de la iluminación y poder ayudar a la humanidad en sus diferentes eras para poder salir o compartir esta sabiduría y encontrarse en un sentido mucho más coherente? Podríamos decir que, bueno, hay algo que en común es a todos, tienen que reducir su pensamiento negativo y aumentar el positivo, hay que purificar todos los karmas que hemos creado en incontables vidas. La definición de Buda realmente es 100% pensamiento positivo, cero pensamiento negativo y suena muy naïve, muy simple, muy dualista, pero en realidad es así, porque después o sea, en el budismo tenemos la verdad relativa y la verdad absoluta. Es como que Buda es más allá, es verdad absoluta, más allá de lo que decimos con los cuatro extremos. Entonces, el camino es realmente un camino de purificación, de renunciamiento, no renunciamiento porque tengo que ser un monje, pero tengo que renunciar a aquello que crea karma negativo. Luego hay diferentes vehículos en el budismo. Por ejemplo, el budismo Hinayana vas a ver que son más monjes. Luego tenemos Mahayana, que tiene el aspecto de la bodhicitta. Sí o sí, algo que es como un párrafo. Puedes llegar a la iluminación, pero no puedes llegar a Buda si no tienes bodhicitta, si no tienes la intención de que te quieres liberar a ti mismo, pero no solo a ti mismo, sino a todos los seres por el beneficio de todos los seres. Entonces, eso se llama la bodhicitta. Ese es el budismo Mahayana. Luego tenemos budismo Vajrayana, que puede ser un vehículo hasta más rápido. Las prácticas tántricas, las prácticas dzogchen, que en una misma vida pueden alcanzar la budeidad. Entonces, hay vehículos, le llaman yanas, vehículos. ¿Por qué? Porque van a diferente velocidad. Puede ir despacito y Buda Shakyamuni fue un camino muy largo e hizo todo exactamente su última, si uno ve su última encarnación, de hecho, nace de una madre, va a la escuela, aprende los deportes, se casa, tiene un hijo. Es toda una vida con la que uno se puede identificar y decir, ah, es igual que yo. Por supuesto, él ya era un bodhisattva del Bhumi 10, pero de esa manera nos ayuda a nosotros, no es un ser completamente como esotérico, raro que apareció y que que uno no puede conectar, sino que tuvo una vida. Entonces hay diferentes caminos para alcanzar la budeidad. Hay algunos son más rápidos, otros más lentos, pero ninguno es contradictorio. Desde todos los diferentes formas de budismo que son incontables, todas son válidas y todos son coherentes. Aunque de afuera puede parecer diferente, porque tenemos un monje que toma votos de celibato y tenemos un practicante, un yogi tántrico, que utiliza una consorte para hacer ciertas prácticas. Entonces es como completamente, parece contradictorio, pero en realidad todo es budismo y todos tienen el mismo objetivo. Sí, de hecho, igual lo podría yo asimilar como, por ejemplo, si tenemos a toda una comunidad científica, no todos van bajo los mismos objetivos, mismos descubrimientos. En términos generales, todos en cuestión como científicos es descubrir, explorar, experimentar para llegar a conclusiones. Si lo trasladamos al budismo, igual hay diferentes formas, medios, caminos de encontrarse en su proceso de iluminación. Ahora quiero preguntarte esto, Mila, si en promedio, más o menos, la existencia de Siddhartha Gautama, el Buda, fue alrededor, y si estoy mal, corrígeme, 500 años antes de Cristo. Entonces, quiero preguntarte, esas enseñanzas en esos tiempos, en esas eras, bajo estado de conciencia, ¿cómo es que pueden ser aplicables en estos tiempos si eran, entre comillas, ¿no? Estados de conciencia diferentes, estilos de vida diferentes? ¿Cómo aterrizar eso en el momento presente? Yo creo que especialmente en el momento presente tenemos que utilizarlas, porque esa fue la intención de Buda, que era, en inglés se dice los dregs o los tiempos oscuros. Estamos en tiempos oscuros. Este, mm,
Las enseñanzas de Buda en realidad no tienen tiempo, porque y tampoco tienen, o sea, es como que en realidad funcionan en todos los universos y para todos los seres, pero por supuesto es mucho más fácil si tienes un cuerpo humano precioso. Nosotros tenemos, primero tenemos que tener un cuerpo humano. Un cuerpo humano es muy importante para poder practicar el budismo. Entonces, en realidad no hay tanta diferencia. En aquella época era una época bastante iluminada. La verdad que las conversaciones que se sostenían entre los yogis, todos los yogis de la India, el conocimiento, las prácticas que hacían, Buda toma esas prácticas del shamatha, de la meditación, de la introspección para poder ir más allá de eso. Las enseñanzas de Buda son totalmente aplicables. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Buda tienen como objetivo la liberación. La liberación, entonces en estos momentos son momentos de mucho sufrimiento. Cuando hay mucho sufrimiento, es más factible que querramos liberarnos del sufrimiento, de poder ver tanto que está pasando, esos niños que están muriendo allá, esos otros que están enfermos allá, todo eso. Entonces uno puede caer, por supuesto, en un escepticismo total, en un nihilismo, decir nada tiene sentido, pero si uno se encuentra con las enseñanzas, la verdad es que son muy simples de aplicar. En, en, eh, Hay enseñanzas que son, o prácticas que son más avanzadas y un poco más complicadas, pero si uno ya practica la meditación más simple, uno enseguida ve el efecto. Y creo que eso es importante, que uno ve que empiezas a cambiar tu vida, que empiezan a cambiar tus relaciones, que empieza a cambiar tu salud, todas estas cosas. Obviamente el término meditación está, pero sí en boga hoy en tiempo y sobre todo ya desde hace algunos años, el incitar, ¿no? El motivar a la gente a que medite. Quiero preguntarte específicamente, porque era uno de los puntos que estaba escuchando, que estabas mencionando, o sea, para poder diferenciar en términos generales de lo que es meditación, ¿cuáles son puramente las enseñanzas directas, si es que es nada más meditación de Buda o del budismo en general? Y por supuesto, cómo saber que quien quiera adentrarse por curiosidad o por profundizar en todo esto, ¿qué es exactamente la meditación? Te lo pregunto porque es un tema tan universal que para algunos meditación es contemplación, es reflexión, es visualizar, es crear muchas cosas. Entonces, cada uno entiende meditación desde diferentes rubros, particularmente en el budismo. ¿Qué es la meditación y cómo se practica esta meditación? Mira, yo diría que la meditación es familiarizarse con algo. Uno se familiariza con el objeto de meditación. Entonces, por supuesto, es muy correcto lo que decís. Hay diferentes tipos de meditación. Y hace un momento mencioné la meditación shamatha, que es la meditación que Buda utiliza en aquellos tiempos y sus maestros, tenían maestros que practicaban hinduismo, que eran yogis. Entonces, esa es la meditación en la calma, el poder trabajar con tu mente para que tenga eventualmente la capacidad de descansar. Eso es muy bueno en estos tiempos, pues hay muchísimo estrés, y también de poder enfocarse, que es súper importante porque hoy día estamos entrenando nuestra mente todo el tiempo a saltar de un objeto al otro, no se queda quieta, nuestra mente es un mono loco. Entonces, esa es la meditación que realmente uno entiende. La gente cree que se tiene que quedar en silencio, no pensar en nada, calmar la mente. Por ejemplo, en nuestro linaje practicamos eso todos los días, pero un ratito nada más, por ahí como mucho 15 minutos a la mañana o 15 minutos. ¿Por qué es importante? Nuestra mente tiene que calmarse, tenemos que aprender a estar en la calma. ¿Para qué? Para poder mirarnos a nosotros mismos, para poder luego hacer otras prácticas. En realidad nosotros meditación lo definimos como repetición. Dije familiarizarse con algo, todo aquello que repite aumenta. Entonces yo repito, por ejemplo, si estoy meditando en el amor, yo voy a pensar la definición de amor. Deseo que el otro tenga felicidad y las causas de la felicidad. Empiezo con un objeto que me es fácil sentirlo, por ejemplo, con mi mamá, porque me es fácil sentir amor para con mi mamá. Si no tuviera una mamá o si tengo una mamá que no me trató bien, por ahí empiezo con mi hijo, con mi perro, con lo que sea. Entonces repito, por eso usamos el mala, las cuentas, ¿no? Como que para repetir. Entonces, que mi madre tenga felicidad y las cosas de la felicidad, que mi madre tenga felicidad. Entonces, todo lo que repito aumento. Y si puedo enfocar mi mente y repetir, eso va a crear una energía, que es una energía del amor.
Eso se llama meditación conceptual. ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo un concepto, en este caso el concepto del amor. Eventualmente, cuando esa energía crece, crece, porque lo voy a empezar a expandir, no solo mi perro, sino que mi hijo, mi mamá, mis amigos, mi comunidad, mi país, todos los seres sintientes, y cada vez que aumento, aumento mis enemigos, que tengan felicidad en las causas, entonces va a aumentar ese sentimiento. En un momento puedo yo soltar el concepto y simplemente digo, ah, y descanso en la energía del amor. Eso se llama meditación no conceptual, porque ahora no tengo el concepto, lo solté el concepto y simplemente por un ratito descanso en eso. Entonces, sí hay diferentes modos de meditación. Hay meditación conceptual, hay meditación no conceptual, hay meditación shamatha, meditación contando las respiraciones que tienen el efecto de enfocar mi mente y mantenerla en la respiración. Entonces hay muchas formas de meditación y tienen diferentes como objetivos, pero sobre todo nosotros practicamos la meditación repitiendo y lo mismo también visualizando. Entonces, si estoy repitiendo Buda, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, y tengo la imagen de Buda que la puedo visualizar, y si no tengo todavía muy entrenada mi mente para visualizar, puedo tener una tanca, puedo tener una imagen y la puedo mirar y sentir que ese Buda está irradiando toda su luz hacia mí. Entonces, eso también es meditación. Diríamos entonces que la práctica central del budismo es la meditación en sus diferentes variantes y obviamente también dependiendo de los diferentes llamados que quizás está teniendo la persona para encontrar ese momento presente. Mira, quiero preguntarte algo porque puede sonar como un poco, ¿sabes?, o curioso o confuso para muchas personas, sobre todo cuando hablamos de términos o terminologías que terminen en ismo, ¿no? Llamarle cristianismo, judaísmo, hinduismo, sijismo, taoísmo. ¿Es el budismo una religión? El budismo, si tú lo quieres tomar como una religión, cumple esos requisitos, pero en realidad yo lo entiendo un poquito más como una ciencia. ¿Por qué? Porque en la ciencia tenemos el método científico, ¿verdad? Que tenemos que hacer el experimento y probarlo. En el budismo es exactamente lo mismo. Nunca vamos, no existe la fe hacia Buda. No empezamos con fe hacia Buda. La fe para nosotros es en el poder de nuestra mente, en nuestro pensamiento positivo, en mi amor, en mi compasión, mi sabiduría, mi renunciamiento, mi fe. Empezamos por ahí. Entonces yo digo, Buda, ay, para yo tener fe en Buda, yo tengo que entender qué es Buda. Eso quiere decir que estudiamos quién es Buda. Aprendemos todas las cualidades de Buda, la historia de Buda, cómo Buda existe, se murió y ahora ya no está más. ¿Qué es Buda? Entonces, todo esto lleva mucho estudio, por eso tenemos estudio que nos lleva al entender. Y luego tenemos la parte de contemplación, ¿no? Cuando uno contempla, eso nos va a llevar a una experiencia. Luego que tenemos experiencia, ok, ahora tengo que meditar sobre eso, repetir. Una vez que repito, puedo tener realización. Entonces, todo ese proceso es un proceso mucho más similar al método científico, porque yo no tengo por qué tener fe en Buda si no tengo idea quién es Buda, si creo que es una estatua que tengo en el jardín, o si creo que es un señor que se sentó bajo un árbol, se iluminó y se murió, y qué sé yo, y que era muy bueno. Entonces, en ese sentido es muy importante esa fe, hay que probarlo, tengo que probarlo. Entonces, si Buda nos dio un sutra, nos dio una enseñanza, nosotros la tenemos que examinar, contemplar, ponerla a prueba, experimentarlo, meditarlo, y luego eso eventualmente, pues, si yo tengo realización, ahora es mío. ¿Se entiende? Entonces, sí, Buda me dijo que el amor y que hay que tener compasión por los demás y que esto, que lo otro, perfecto. Lo tomo como que, ok, vamos a ver. Ahora yo lo tengo que probar, eso lo tengo que llevar a la práctica, lo tengo que experimentar, lo tengo que sostener en mi corazón y ver qué pasa. Entonces ahí voy a tener una experiencia. Eso ya es diferente porque una cosa es lo que uno aprende, que es muy importante en el budismo, el estudio, leer los sutras, entender, tener maestros que te expliquen. Eso es muy importante, pero también es muy importante el poder contemplar. Uno tiene que contemplar, tiene que tener dudas, tiene que hacer preguntas, tiene que examinarlo. Y después de esa contemplación, por ahí dice, ah, ok, sí, me parece que el amor
es el deseo de que el otro sea feliz. Yo pensé que el amor era volverme loca por un hombre, sentir deseo. Ahora me doy cuenta y tengo ahora esa experiencia. Y si sigo repitiendo eso, eventualmente tendré realización del amor. Eso quiere decir que mi mente se va a transformar en amor. Y de hecho, si observamos, como bien lo mencionaste ahorita, o sea, si nos damos a la tarea de observar primero quién es Buda, vamos a adentrarnos, por supuesto, nada más en la vida personal, pero también saber cómo fue y qué fue lo que hizo, y en términos generales, meditar. Y al meditar sabemos que entonces utilizaba el cuerpo como un laboratorio interno para entender exactamente qué es lo que fluctuaba dentro del mismo y poder entender en términos generales, las verdades universales dentro de la estructura física del cuerpo finito, observar lo que acontece en la parte más diminuta, más esencial, y eso entonces empezarlo a entender, a asimilar, a vivirlo, a experimentarlo, para que justamente en esa experimentación tenga la conciencia directa de lo que es la contemplación de un mundo externo. Uno de los puntos centrales en la práctica de la meditación en el budismo es obviamente hablar de lo que es la comprensión de la impermanencia, que es considerada como parte clave en el budismo. Quiero preguntarte con esto, ¿cómo tú crees, Mila, que afecta esta perspectiva, digamos, a la forma en la que los seguidores abordan la vida cotidiana a través de la meditación en base a la impermanencia? Bueno, es fundamental porque, digamos, la verdad que Buda fue totalmente revolucionario. En realidad, nosotros no somos, no soy mi cuerpo, tampoco soy un alma, tampoco soy un ser, tampoco soy una entidad. Este concepto de la vacuidad que presenta Buda está totalmente relacionado con la impermanencia y con la interdependencia. Por lo tanto, eso quiere decir, ¿qué quiere decir impermanencia? No hay nada que perdure, no, todo está en continuo cambio. Yo estoy en continuo cambio, o sea que no hay un yo en realidad. ¿Dónde está Mila? ¿Quién es Mila? ¿Cómo te defino quién es Mila? Soy un fluir de conciencia que continuamente está, podríamos decir, reencarnando, transformándose en cada instante, en cada momento único de pensar presente. Por lo tanto, y eso es así con nosotros y con todos los fenómenos externos lo mismo. Esta computadora, la flor que tengo aquí en mi escritorio, mi perro que lo adoro y que se va a morir y que yo, que como que todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, este concepto en realidad, porque tenemos el apego al ego, siempre estamos agarrándonos de algo, queremos que ese algo sea algo que nos dé cierta, que dure, ¿no? Todo el tiempo queremos encontrar algo que sea permanente y que nos dé cierta seguridad, porque es abismal entender que yo estoy cambiando todo el tiempo, que todos están cambiando todo el tiempo, que en realidad el que amo hoy, que es mi amigo, mañana puede ser mi enemigo, que él es el samsara, es así. Entonces, pero por otro lado es maravilloso porque el sufrimiento también es impermanente. En ese momento, cuando yo me sentía horrible y pasaban los años, iba a ver un doctor y después un homeópata y a un chamán y a uno que me hacía una colonoscopía y a un neurólogo y a un psicólogo y me seguía sintiendo mal, una amiga una vez me dijo, no te preocupes, te aseguro que esto va a pasar. Y me estaba hablando de la impermanencia, el sufrimiento también es impermanente. El dolor de una madre que se le murió su hijo, parece que eso va a durar toda la vida. Y bueno, por ahí dura toda la vida, pero en realidad nuestras vidas siguen, no es solo una vida. Entonces todo está continuamente cambiando, no hay nada, no hay ningún fenómeno. En el budismo el concepto de la vacuidad no es solo de que no hay un yo, un ser, un alma, si tampoco hay átomo. Esa es otra, o sea, que no hay átomo, es vacío. Por supuesto, yo siento que esta mesa es dura y sólida, pero en realidad, hasta desde el punto de vista científico, no lo es. Así es, en efecto, y hay una máxima en el budismo que yo la aprendí hace muchísimo tiempo y pues constantemente también en mis clases que imparto de yo y además la repito mucho, que es justamente resumiendo lo que compartes, el nada es para siempre. Es decir, todo empieza y todo acaba, pero a veces puede sonar un poco tramposa la frase para algunas personas porque, sabes, están, digamos, en su momento de agonía y entonces están con plena conciencia en el nada es para siempre. Yo siento que en el tiempo que dure ese nada es para siempre, va a marcar la diferencia, como bien lo dijiste al principio del podcast, en el que, ok, mientras y cuando empieces a trabajar,
en darle solución a ese nada es para siempre, es que el tiempo o lo atemporal, cual sea el caso, dependiendo en qué dimensión lo estemos viendo, va a determinar la calidad de la vida que estés teniendo porque estás realmente tomando acción a través de tu momento presente para resarcir aquello, llamémosle, que estés sufriendo. Si nada es para siempre, entonces, y estás trabajando directamente en ti mismo, como bien lo mencionaste, a través de diferentes formas de trabajar en la meditación, tarde o temprano, ¿no? En ese momento te das cuenta que ahora estarás quizá al otro lado. Bueno, ya pasó aquello en lo que estaba, me di cuenta que eso estaba sucediendo porque pones a trabajar o confabulas con el marco tiempo-espacio para darle, digamos, una nueva vertiente a eso que estás creando. Quiero preguntarte en todo esto, no nada más entonces es la parte de la práctica directa, que es la meditación como contemplación, pero no sé si tú has escuchado la historia, me imagino que sí, por supuesto, de la máquina de burbujas. No recuerdo exactamente quiénes fueron los científicos que fueron de Estados Unidos a la India porque habían creado por primera vez esta máquina de burbujas en donde se dan cuenta que las partículas subatómicas aparecían y desaparecían a trillonésimas de segundo. En un abrir y cerrar de ojos las partículas desaparecían. Entonces, el creador, el científico, no recuerdo el nombre ahorita, que creó esta máquina, estaba muy contento, pero a la vez estaba muy agobiado. Y sus estudiantes le decían, oye, ¿por qué no te vas a la India y hablas directamente, pues, o investigas o trabajas lo que ellos también dijeron hace mucho tiempo, las partículas? Entonces, viaja el científico, creador de esta máquina de burbujas, y llega directamente a la India y se da cuenta de las enseñanzas de Buda, se da cuenta que Buda llegó a las mismas conclusiones y cuando se regresa a Estados Unidos el científico está totalmente decaído y triste y los estudiantes le dicen, debería estar contento, creaste la máquina de la cual también Buda creó. Y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y el científico dice, porque hay una gran diferencia entre Buda y yo. Buda, Siddhartha Gautama el Buda, lo vivió, lo experimentó y a eso le llamó calapas. Yo invento esta máquina y le llamo la máquina de burbujas y me doy cuenta que hago, compruebo, corroboro lo que Buda hizo, pero yo no lo he vivido, es puramente intelectual. Y la magia central del budismo es vivir en tu marco interno la experiencia de sensaciones para saber que la ley de la impermanencia la estás viviendo hasta dentro del cuerpo. Y cuando lo vives en el exterior, lo que pase también tiene un fin. En ese marco de referencias, apreciada Mila, no nada más es el que ve una meditación, pero sabemos que hay unas verdades fundamentales que en ese gran camino de autoconocimiento de Buda nos llevó a comprender que son las cuatro nobles verdades que son fundamentales en el budismo. ¿Quisieras compartirnos qué son y cómo se aplican estas verdades hoy en día en nuestros tiempos? Sí, seguro. Sí, las cuatro nobles verdades son las verdades acerca del sufrimiento, del origen del sufrimiento, de la felicidad y del camino a la felicidad. Y parece algo muy simple, pero si hoy vas a hacer una encuesta a diferentes culturas, diferentes seres, y les preguntas por qué sufrís, ¿qué tipo de respuestas vas a recibir? Seguramente te van a decir, bueno, sufro porque tengo un cáncer, sufro porque mi hijo está enfermo, sufro porque no tengo suficiente dinero, sufro porque vivo en un país que es un desastre y hay guerras, sufro porque me dejó mi novio, sufro porque mi mamá no me quiere. Todas esas cosas nos están indicando que en realidad hay un problema y es que pensamos que el sufrimiento tiene que ver con algo externo. Entonces hay una ignorancia fundamental que es ni siquiera entender por qué sufrimos. Entonces, si no entendemos por qué sufrimos, ¿cómo vamos a hacer para liberarnos del sufrimiento? Entonces, en esa primera verdad, Buda nos enseña que todo mi sufrimiento no tiene nada que ver con todo eso. En realidad, en realidad todo mi sufrimiento tiene causas y tiene condiciones, y que las causas están en mí y que esas causas en mí tienen que ver con mi pensamiento negativo y mi karma negativo. Y que las condiciones están afuera y por supuesto que me impacta si hay una guerra, si mi mamá se murió, si mi novio me dejó, todo eso son condiciones, pero nunca pueden ser la causa de mi sufrimiento. Si en mí no hay una causa, esas condiciones no me van a afectar. Entonces esa es la primera noble verdad. Nos explica Buda que de dónde viene el sufrimiento. El sufrimiento no viene de todo lo que vos siempre pensaste, que viene de todas estas cosas externas, sino que proviene de, muy importante, mi pensamiento negativo, que no es
algo vago, sino que está muy bien definido, tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con el enojo, los celos, el orgullo, estos 5 pensamientos negativos de donde se derivan todos los otros, la impaciencia, la frustración, la inseguridad, el miedo, todo esto está incluido ahí. Eso como causa, pero también nuestro karma negativo. Entonces juega también los karmas que hemos creado en toda la vida, en todas las vidas que están presentes en este momento presente. Entonces, de ahí proviene mi sufrimiento. Y después nos dice, ¿cuál es el origen de eso? Lo miramos desde el punto de vista del resultado. Todo mi sufrimiento es el resultado de mi pensar negativo y karma negativo como causa y el pensar negativo y karma negativo de todos los seres como condición. Por lo tanto, conclusión, el sufrimiento es impermanente. Es doloroso, es vacío y es desprovisto de una existencia inherente. No existe, no tengo que sufrir. Todos creemos, no, pero es inevitable. Y mucha gente dice, no, la verdad de Buda enseñó que la vida es sufrimiento. No, en la vida hay un montón de cosas fantásticas y disfrutamos y hay cosas lindísimas y no es que todo es sufrimiento, pero el sufrimiento existe. Mientras que sigo reciclando en el samsara. Entonces nos explica qué es el sufrimiento y después se mueve a la segunda noble verdad y nos explica cuáles son las causas del sufrimiento. Entonces el saber que el sufrimiento tiene causas es fantástico, porque entonces para poder eliminar el sufrimiento tengo que eliminar las causas. Eso quiere decir que no es azaroso, no viene de la mala suerte, no viene de una maldición, no viene porque Dios no me quiere, no viene porque hay un demonio, no viene porque todo ese tipo de ideas externalistas y supersticiosas y no, es completamente 100% responsabilidad. Eso es lo que te estaba hablando al principio. Si yo tengo la responsabilidad, yo tengo ahora el control remoto, puedo pasar el canal y cambiar. Me va a llevar un poco de tiempo y trabajo y esfuerzo. Y luego nos explica el Buda qué es la felicidad y cuál es el camino hacia la felicidad. Entonces, esas 4 nobles verdades son fundamentales porque es lo que se llama la visión budista. Si no tenemos la visión correcta, yo puedo hacer todo tipo de meditaciones, de prácticas, de experiencias esotéricas, de todo lo que quieras, pero si no entendiste fundamentalmente por qué sufrís y cómo hacer para salirte del sufrimiento, no tenés el objetivo correcto. Voy a estar tirando flechas a ver si le pego a algo, pero no tengo el blanco. Entonces, Exacto, es así, exacto. De sí. hecho, es importante que lo menciones y qué bueno que llegamos a este punto porque era de lo que te comentaba hace ratito también, aunque la práctica central es la meditación, uno podría decir, pues entonces voy a sentarme, voy a visualizar, voy a hacer esto y voy a visualizar a Buda y demás y listo. Pero No, cuando discúlpame, adentramos, discúlpame que te interrumpa un minuto, porque es súper importante que cuando Buda practicó 6 años de ascetismo, practicando shamatha meditación shamatha, y dejó de respirar, dejó de comer, dejó de beber, estaba sentado y que se volvió casi un cadáver porque se quedó flaquito, después se levantó y dijo, este no es un camino a la iluminación. Por eso dijo, este no es el camino. No es, yo puedo meditar toda mi vida, pero eso no me va a llevar a la Buda. Por eso nada más meditamos unos 15 minutos todos los días. Shamatha, estoy hablando, del descanso en la calma, del silencio, ese tipo de meditación. Vipassana. Vipassana, nosotros practicamos Shamatha junto con Vijayakapaye o Vipassana, los dos juntos, porque necesito la meditación y el insight extraordinario, la realización de que en realidad el yo no existe. Todo este ego del que me estuve agarrando toda la vida y que es la raíz de todo mi sufrimiento, porque me agarro al ego, esa ignorancia fundamental de que yo soy un yo, un ser, una cosa, una entidad, hace que de ahí surja todo lo demás, el orgullo, la codicia, el miedo, los celos, el enojo, de esa ignorancia base. Entonces, ese insight extraordinario es lo que se llama. Aparte, tenemos shamatha y vipassana, las dos juntos. Utilizar la técnica para que de ahí poder tener esa realización, ese despertar. y Discúlpame después que te interrumpí, pero era importante que lo diga. muy importante, y eso es el punto que te estaba comentando, o sea que no nada más basta en la meditación,
que a lo mejor muchas personas pueden entenderlo como voy al budismo y voy y medito y eso es todo, sino hay que observar las diferentes aristas de lo que estás viviendo para saber en la explicación del Buda qué es el origen de lo que estás creando. Y ahí por ahí, si me equivoco, corrígeme, está esta explicación maravillosa en donde el Buda ya en sus extremos, donde a punto de morirse, de repente ve la cuerda que alguien la está tocando, no me acuerdo qué instrumento era, y de repente ve que está muy guanga, no hay nota, ve que está muy afinada, entonces suena muy feo, pero cuando encuentra la afinación exacta, se da cuenta que justo el centro es el camino, el medio es el camino, el equilibrio es el camino, y ese equilibrio consta obviamente de poner en práctica estas herramientas en donde no está el samatha, está vipassana, pero también por supuesto está aditana, ¿no? Esa fuerte determinación de saber que estás comprometida, comprometido en ir hasta la raíz de lo que está sucediendo para entender justamente qué está causando ese sufrimiento, y en ese darme cuenta, creo que es un poco difícil aplicarlo en estos tiempos, querida amiga, si estoy mal, corrígeme, o si piensas diferente, porque estamos en un mundo actual, una era en donde todo es al revés a lo que enseña el budismo. Estamos inmersos afuera, viendo afuera, observando afuera, necesitando de afuera, todo rápido, todo el momento, mientras más rápido, mejor. Y eso, entender esta vorágine que estamos viviendo con las enseñanzas budistas, genera mucho cortocircuito para muchas personas, porque no es ir hacia afuera, sino ir hacia adentro y poner en práctica como si nos ha caído el 20 de todo esto, es decir, ahora entiendo lo que está pasando, ahora entiendo que la meditación no es sentarme a meditar, sino verdaderamente concentrarme, verdaderamente poner en práctica lo que está pasando también en mi mundo interno con el mundo externo y crear a través de estas herramientas justamente el cese del sufrimiento, porque ahora sé, ahora entiendo. Y hay otros conocimientos tan maravillosos también del Buda que me gustaría que nos hablas un poco, que justamente es hablar del noble óctuple sendero. Entonces, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Y cómo es que esto puede guiar a aquella persona que lo practique hacia una vida mucho más plena? Bueno, yo diría en realidad que, por un lado, sí, ese camino del medio que encuentra Buda, yo creo que cuando él se sentó a practicar por 6 años el ascetismo, creo que era una manera también de demostrarle a la gente de la época, porque lo que pasó es que él primero tuvo un extremo, el hedonismo, era el hijo del rey, él estaba en el clan más poderoso de la India. Era excelente en todo lo que hacía, tenía todos lujos, dinero, todo lo que quería. Entonces demostró, este no es un camino, por eso lo abandono, lo renuncio y me voy. Y luego, pero todos los demás creen ahora que el camino es sentarse ahí, quedarse nada más ahí sentado. Entonces él lo hizo al extremo, que lo hizo mejor que cualquier otro que pudiera estar predicando en ese momento y demostró, esto tampoco es el camino. Entonces esos dos extremos no funcionan y encuentra ese camino del medio, si se quiere, ¿no? Entonces, para hablar del óctuple camino, en realidad no me quiero meter mucho ahí. ¿Por qué? Porque en nuestro linaje nosotros tenemos una versión de la cuarta noble verdad mucho más simple. El óctuple camino es un poco más para seres iluminados, pero para seres sintientes como nosotros es la práctica del pensamiento positivo. Eso quiere decir, en primer lugar, hay 5 pensamientos positivos como hay 5 pensamientos negativos. Entonces, en el primero de nuestros pensamientos negativos le llamamos renunciamiento. Y podríamos pensar, ok, Buda renunció al palacio, renunció a su esposa, renunció a las riquezas, renunció a la comida, renunció, pero nosotros estamos acá hablando de renunciar las causas del sufrimiento, que como bien explica la primera noble verdad, son el pensamiento negativo, mi ignorancia, mi codicia, mi orgullo, mi enojo, mis celos. Entonces, en ese sentido, es una práctica que no es necesariamente cuando estoy sentada, es una práctica que tiene que ver cuando me llamó a mi amiga y me dijo algo que me irritó y en ese momento empiezo a sentir que voy a reaccionar y que eso no lo tengo ni que expresar ni reprimir. No quiero expresar mi enojo o tampoco reprimir mi enojo. ¿Cómo hago para primero verlo y después poder soltarlo? Continuamente. La práctica, nosotros estamos en un camino de renunciamiento y ese es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenés que tener primero el awareness, la conciencia de verlo. Este es mi orgullo. Estoy tratando de ganar la discusión. Me puse re cabeza dura y no puedo ceder y estoy totalmente irritada. ¿Por qué? Porque esto le voy a llamar orgullo. Cuando estoy sentada en el tráfico
y no aguanto más porque como estoy totalmente, empiezo a transpirar y eso se llama impaciencia. E impaciencia es una forma chiquitita del enojo, que si sigo meditando y repitiendo en la impaciencia voy a explotar con una ira. Entonces, en ese sentido, tengo que poder verme a mí mismo, tengo que poder em, entender qué es lo que mi mente está intencionando, qué es lo que está arising, se dice, como surgiendo en cada momento presente y poder manejar eso. Entonces, por supuesto, primero tenemos que empezar con el renunciamiento. Ese es el primero de nuestros pensamientos positivos y es compasión para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. Uno quiere practicar la compasión y ser compasivo con los demás y que los demás no sufran. Y yo, ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? Esa impaciencia, ese celo, ese enojo, esa reacción, esa sentirme que nadie me quiere, sentirme que no sirvo para nada. Eso se llama pensamiento negativo y eso tengo que renunciar. Tengo que ser compasiva para conmigo misma. ¿Por qué? Porque eso va a causar mi sufrimiento inefablemente, infaliblemente. Entonces empiezo con compasión hacia mí y luego compasión hacia los otros. Compasión, el deseo que los demás sean libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Si puedo ayudarte cuando estás sufriendo, te preparo un plato de sopa de pollo porque estás enfermo y te la llevo a tu casa, fantástico. Pero si puedo ayudarte a reducir las causas de tu sufrimiento, mejor aún. Porque el sufrimiento solo puedo hacer algo paliativo, ¿ok? Acompañante, sentarme con vos, tomar un té con mi amiga, conversar, abrazarla, pero si puedo ir a las causas del sufrimiento, eso es una compasión mejor enfocada. ¿Ok? Entonces así vamos pasando de un pensamiento positivo al otro. Entonces tenemos renunciamiento, luego tenemos compasión, luego tenemos fe. Fe, como dije antes, fe en Buda viene después. Primero tengo que tener fe en mí, en el poder de mi mente. Tengo que saber que mi amor, mi compasión, mi sabiduría es poderosa. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es búdica. Es exactamente la misma naturaleza que Buda. Tengo ese potencial. Entonces tengo que empezar tengo que tener fe en mi pensamiento positivo. Y luego que tengo fe en mí, puedo entonces tener en amor hacia los demás. Entonces, ese es el orden. Eventualmente la sabiduría va a surgir. Inevitablemente, es como sería como el quinto. La sabiduría es el poder poder eliminar la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia, hablamos que no sé quién soy, no entiendo la ley del karma y tampoco sé que mi naturaleza es búdica, no tengo idea. Entonces esa sería la sabiduría. Entonces, así es como entendemos nosotros la cuarta noble verdad, que muchos de los linajes se enseña como el octuple camino. Nosotros lo enseñamos de una manera mucho más simple porque el octuple camino es algo más relacionado a los seres iluminados, en realidad, para poder ser practicado. Entonces, eso es. Hace ratito mencionabas, Mila, acerca de Samatha y también hablabas de Vipassana. Ujú, Para los que hemos practicado ya estas meditaciones, estos retiros hoy en día de 10 días ujú. de silencio absoluto y demás, es una metodología exacta y precisa para poner, digamos, primero observar lo que realmente es, experimentar lo que tú estás compartiendo, lo que es encontrar todo esto. ¿Tú crees que esta meditación Vipassana es, digamos, como hace rato lo mencionaste, esa conciencia de ver, sentir dentro de uno lo que surge en la vida, lo que aparece, desaparece y que nos conduzca justamente a la sabiduría, a la compasión, a la comprensión, la aplicación justamente de lo que estás hablando? ¿Consideras que la meditación vipassana es el camino experimental de lo que estás contemplando? Bueno, yo lo entiendo más como que es lo que como por eso estoy hablando de la unión de Shamatha y Vipassana, cuando mi mente puede calmarse y detenerse, un océano, imagínate con olas, esas olas pueden calmarse, entonces desde esa calma puede surgir el insight, entonces eso sería la parte de Vipassana, ¿no? Así lo entendemos nosotros, como esa unión entre Shamatha y Vipassana o Vishakapaya, que se llama, depende si lo decimos en Pali o en sánscrito. Entonces, no he yo tenido la experiencia de irme 10 días a practicar Vipassana, no sé si es lo que le llaman mindfulness también, no es lo mismo. Entonces, para nosotros unimos estas dos prácticas como para que de ahí pueda surgir
como si fuera un rayo de luz que ilumina. Eso es lo que es la parte del Vipassana, la luz que ilumina y me ayuda a ver. La parte más que tiene que ver con la sabiduría, con el insight. Y eventualmente esto va a suceder una vez. Voy a tener la realización de que no hay un yo, y eso es lo que llamamos el primer estado de iluminación o arhat, ¿no? El arhat es el que venció al enemigo. ¿Y el enemigo cuál es? Mi pensamiento negativo, es el enemigo interno, básicamente. Totalmente. Hace rato comentabas el término karma y bueno, siendo el karma, digamos, un concepto central en la filosofía budista, ¿cómo se entiende y cómo afecta, digamos, a las acciones y consecuencias en la vida del practicante? Bueno, el karma me fascina a mí. El tema del karma es el poder de nuestra mente, así lo definimos nosotros. Es el poder de nuestra mente. Nuestra mente tiene poder. Eso quiere decir que no es lo mismo. Si mucha gente traduce karma como acción, ¿no? En realidad, nuestra acción empieza en nuestra mente, empieza en nuestra intención. Si yo tengo una acción positiva, por ejemplo, de generosidad para con alguien que está en necesidad, primero va a empezar, va a surgir en mi mente, si no, no voy a ir y le voy a dar un sándwich a alguien que está con hambre, por ejemplo. Primero surge en mi mente. Entonces, el mayor creador del karma es mi pensar, es mi mente. No es tanto mi acción, porque imagínate, yo puedo ir y como acción, ir a la casa de mi vecino y decirle, te ayudo a hacer la limpieza, te quiero, porque sé que no te sentís bien, y después voy y le robo todo. Entonces tengo una acción que parece muy virtuosa, pero mi intención en realidad es engañosa y torcida, ¿no? Pero por eso decimos que en realidad el karma es el poder de mi mente. Cuando yo todo el tiempo voy a tener, como seres sintientes vivimos en la dualidad, ¿verdad? Siempre va a ser, todo el tiempo voy a tener, en cada momento presente, hay como una elección y una decisión que se toma en cada pequeñito momento, todo el tiempo estamos intencionando. Entonces, si mi intención va hacia un lado más iluminado o hacia un lado más samsárico, ¿no? Entonces, si yo mi intención es, quiero explicarte esto para que no te sientas mal, o quiero, esa intención, por pequeñita que sea, ya está creando un karma positivo, porque es una intención que podríamos llamar compasiva. Lo mismo que si digo, oh, mira, quiero competir con vos, es una intención que se llama de celos, porque la competencia está dentro de la categoría de celos, por lo tanto va a crear un karma negativo, porque todo lo que yo pienso tiene energía. No puedo yo, si tengo un sentimiento de amor, es completamente diferente cualidad que si tengo un sentimiento de ira. Y en cada momento presente hay una intención, hay una decisión, y en cada momento estoy direccionando mi destino hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, en el budismo no creemos en un destino. El único destino que creemos es que eventualmente seremos Buda, eventualmente nos iluminaremos, pero puede ser que tarde más o menos. Pero en realidad el karma entonces es el poder de mi mente. ¿Y qué pasa? El karma, si yo lo acompaño después con mi palabra, con la acción de mi cuerpo, y lo completo, ¿no? Tengo una intención, quiero salvar al ratón, no lo quiero matar al ratón. Entonces me esmero por cazar al ratón, lo pongo en una cajita, lo llevo a más de 5 millas de mi casa, lo suelto. Entonces fue una intención de proteger la vida, que la llevé, la completé, un karma completo, porque casé al ratón, lo llevé, lo solté y le salvé la vida al ratón, que es muy diferente a decir, uy, un ratón, qué horrible, pum, una escoba lo mato. Entonces ese es otro tipo de karma. Entonces ese karma nos está... también podemos entrar en el karma como patrones, como hábitos, porque tenemos la tendencia a crear patrones kármicos. Hábitos, por ejemplo, desde el fumar hasta... Esos son patrones kármicos. ¿Por qué es difícil salirte de los hábitos? Porque creaste suficiente karma y sigue ese momentum y se sigue auto reproduciendo. Tengo que ponerle una fuerza, tengo que decir, ponerle conciencia, decir, no, esto lo tengo que parar. Y para eso tengo que darme las razones, tengo que entrenar mi mente, tengo que explicarme a mí misma por qué me hace mal fumar, por qué no debería hacerlo, convencerme, endoctrinarme a mí misma. Entonces, el karma funciona así, y es positivo o negativo. La gente piensa que el karma es, uy, una especie de castigo que me cayó en la cabeza.
No, cuando venimos a esta vida, venimos completamente programados, porque nos hemos programado, nadie nos programamos a nosotros mismos y todo el tiempo nos estamos programando. Por eso, si yo en este momento digo, pero yo no soy una persona compasiva, no es eso natural en mí, en general no siento mucha compasión, pues prográmate para ser más compasivo, porque toda nuestra mente es completamente, nuestra conciencia es completamente maleable, es entrenable. Es como si fuera un Play-Doh, se dice, una plastilina en Argentina, decimos. Es como lo vas dando forma con la repetición. Entonces uno puede, por eso es que nuestra mente es entrenable, por eso entrenamos la mente. Porque sí puede ser que yo no sea muy amorosa y que tenga la tendencia de enojarme por todo, que tenga la tendencia de ser violenta, pero eso es ¿por qué? Porque yo me he programado así. Por esos karmas, entonces el karma puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, lo que hacemos muy importante es que tampoco es que el karma es infalible, causa y efecto es infalible, esa ley es infalible, pero si yo creé karmas negativos, puedo también purificarlos. Tengo la capacidad de aplicar un antídoto o una fuerza contraria e eliminarlo. Y es en realidad lo que tenemos que hacer y lo que hacemos cuando estamos practicando el renunciamiento. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. No porque soy una gran iluminada o porque... No, porque entendí que eso me va a hacer sufrir y no soy tonta, no quiero sufrir más. Entonces, por eso empiezo por mí misma, en lo más básico, por supuesto, después hay intenciones mucho más elevadas, ¿no? Pero en primer lugar, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a crear esos karmas negativos si sabes que hiciste algo, si entendés la ley del karma? Que tiene sentido, porque si no hay ley del karma, ¿qué hay? Tengo que el poder entonces está en alguien que decide por mí, un Dios poderoso que decide serás feliz o serás castigada o no existe nada, todo es random o es azaroso, entonces es la visión materialista, científica, nihilista, en de las cosas surgen porque surgen, tenés mala suerte. Alguien te echó una maldición, alguien te hizo un daño, alguien te hizo... Entonces, si en realidad el karma es entender cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona nuestra mente. Y el karma no queda en un almacenado en un lugar, sino que todo el tiempo está reencarnando en el momento presente. Todo el tiempo está, es un sistema, es el sistema kármico. ¿Se entiende? Yo tengo un sistema kármico y ese sistema kármico va a ir cambiando de acuerdo a causas, condiciones, pero sobre todo a mi trabajo y a las bendiciones de los Budas, por supuesto. Todo sucediendo entonces en este eterno presente, en la temporalidad, y justamente es una de las partes centrales, no nada más dentro de lo que estás compartiendo en esto del budismo, pero también dentro de muchas otras entrevistas que han pasado en este canal, la mente, la importancia de la mente, todo se recrea en la mente, algunos hablan de que creas tu realidad, otros van a hablar de la proyección o la capacidad de materialización, o hablamos también ahora desde el enfoque también kármico, en la forma en la que medimos nosotros, analizamos, comprendemos, transmutamos nuestros pensamientos, en consecuencia cambiamos un eterno presente. La forma, o dirían otras corrientes, aquello en lo que diriges tu atención, se crea. Si lo crees, lo creas. Entonces, en el cambio de percepción hacia algo positivo, hacia algo compasivo, en consecuencia se experimenta una realidad completamente diferente. Tú decías hace ratito, Mila, hablabas de la iluminación. Es un término también que sería interesante escuchar tu respuesta, dado que se puede o se ha malinterpretado de muchas formas. Para ti, ¿qué es la iluminación? ¿Cómo se alcanza y cómo la identificas? Quizá puedan ser preguntas, digamos, obvias para ti, pero para mucha gente es como, oye, se habla mucho de iluminación. Yo jamás he visto iluminado. ¿Cómo reconoces iluminado? ¿Cómo reconoce a alguien que pudiera tener esa capacidad de ego tremenda, llamarse iluminado? ¿Qué es la iluminación? Ok, primero quiero hacer un comentario con lo que dijiste acerca de esta manifestación, porque eh, en budismo, especialmente en nuestro linaje, que es Chittamatra, sí, todo es mente, y no es mente acá, sino que es mente acá, porque para el budismo la mente está en el centro de mi corazón, del chakra del corazón, este,
Ese es donde reside mi mente y mi cerebro es como si fuera el software. O sea, por supuesto es súper importante nuestro cerebro y tenemos que cuidarlo y tenemos, pero es como si fuera no la computadora, pero en realidad la intención, la mente está en ese momento único. Somos como una esfera, un bindu, una esfera de luz. Entonces, eso está en el centro de nuestro corazón. Este, eso por un lado. Entonces, cuando hablé del karma, dije que el karma es el poder de mi mente y crea esa energía. Esa energía, cuando se encuentra con las condiciones externas apropiadas, podemos hablar como la vibración apropiada, produce fenómenos. O sea que sí, que todos nuestros fenómenos es mi pensamiento tiene poder, crea karma. Mi karma es lo que se manifiesta como fenómenos, ¿no? Eso por un lado quería hacer ese comentario. Cuando hablamos de la iluminación, sí, es verdad, hoy es el día en que todos escuchamos todo el tiempo, no, yo tuve una experiencia de iluminación. La experiencia de iluminación, o sea, en realidad decimos que cada vez que tu pensamiento positivo aumenta, es como que aumenta un poquito un grado de tu iluminación. Podemos verlo de esa manera y es muy bueno verlo de esa manera porque tenemos que sí o sí ir evaluando cómo voy en el camino. Me tengo que comparar. ¿Con quién? No me voy a comparar contigo que practicas Kundalini Yoga, ni me voy a comparar con mi amiga que es católica. Me voy a acompañar conmigo misma el año pasado o el mes pasado. Mejoré un poquito, tengo un poco más de pensamiento positivo, aumentó mi compasión, tengo menos miedos, tengo menos arrogancia o no. Entonces tengo que medir con respecto a mí misma, ¿no? Entonces esos son grados de iluminación y es importante considerarlo así, porque si no ve uno que avanza en el camino o que mejora, entonces es como que no tendría una motivación para seguir. Ahora, cuando hablamos de la iluminación, desde el punto de vista budista, podemos decir, hablamos de salirse del samsara. En Sansara tiene 6 reinos, desde los reinos infernales hasta los reinos de los dioses, reinos muy elevados, dioses sin forma, que están en un estado de dicha y de beatitud que uno no puede ni imaginarse, pero siempre sigue siendo el samsara. Eso quiere decir que desde la punta de arriba te puedes caer en cualquier momento y te vas a caer porque estás en el samsara. Entonces, salirse del samsara se considera un ser iluminado. Entonces, ¿qué se requiere para ser un ser iluminado? No te digo un Buda porque hay diferentes bumis o niveles. No es que te iluminaste y ya se acabó, sino ese arhat o el que venció al enemigo. Entonces decimos que justamente lo que estaba hablando antes, ese insight extraordinario, esa realización de que quien yo siempre creí, que siempre estuve defendiendo este yo, siempre estuve creyendo que yo soy yo y que identificándome con un montón de cosas, cuando realmente alcanzo el estado de poder soltar, porque el problema no es el ego, nosotros decimos el ego no existe, nunca existió, pero nosotros creemos que existe y estamos agarrados de algo que no existe. Entonces, imagínate, estás agarrado de algo que nunca existió y eso produce todo el samsara, todos los problemas, todas las guerras, todo, porque estoy agarrada de algo que creo que existe y creo que soy y no soy. Entonces, eventualmente, cuando logro soltar ese ego que nunca existió, entonces esa es la diferencia entre un ser sintiente y un ser iluminado. Alguien que está en el samsara y alguien que está fuera del samsara. Y cuando está fuera del samsara ya no volvés. No puedes regresar porque es como que abriste los ojos y te diste cuenta de algo y después no puedes no puedes volver atrás, ya lo viste, ya sabes que es así, ¿cómo vas a hacer para...? Entonces de ahí, ya de ese estado, ya después tenemos los bodhisattvas, de todos los niveles de 10 bumis de bodhisattvas, eventualmente hasta la omnisciencia de Buda. Entonces, cuando Buda encarna en este mundo, él ya es un bodhisattva del 10 bhumi, él ya es un ser iluminado, Siddhartha ya es un ser iluminado. No encarna como un ser sintiente. Él ya tuvo vidas y vidas y vidas, ya alcanzó el bodhisattva número 10 y en la última encarnación alcanza la omnisciencia Buda. Pero en realidad esa sería la definición, así de simple. Alguien que tiene un ego, está agarrado de un ego y tiene oscurecimientos por eso, tiene ignorancias que hace que todo se distorsione y no podamos mirar las cosas tal cual son. Eso se llama wisdom o sabiduría. Buda puede ver las cosas como son, no conceptualmente, directamente, entiende,
Me mira a mí y puede mirar todo mi pasado, mis traumas, mi sistema kármico, porque estoy acá hablando contigo y no estoy hablando con otra persona. Todo eso un Buda con su omnisciencia lo mira. Yo no. Yo tengo que entender, pensar, esto es un laburo. Pero entonces la diferencia es esa, entre un ser que tiene un apego al ego a un ser que tuvo realización de que ese ego nunca existió. O sea, en términos coloquiales, para la gente que esté escuchando ahorita, eh, si vamos a hablar de iluminación, entonces tú decías, no voy a comparar con Enrique porque Enrique es Kundalini Yoga y demás y diferentes rubros, sino te vas a comparar contigo misma. Podríamos decir, de acuerdo a lo que estás diciendo, si lo entendí bien, que hablar de iluminación es compararme con mi yo del ayer, mi yo del mes pasado, mi yo del año pasado para saber si esta versión es mejor que la anterior. Y Eso no es me refiero a importantísimo. versión, Sí, pero son niveles. de Obviamente, comprensión. igualmente puedo subir y bajar y me puedo morir y volver todo para abajo, porque no es lineal, es circular. El samsara es circular, no es lineal. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué sabe un iluminado? O sea, tú hablas de que es el conocimiento máximo, pero en la parte racional, para quien nos está escuchando, ¿qué es estar iluminado? ¿Qué se sabe cuando se está iluminado si nunca se ha iluminado uno, digamos, a nivel del Buda? El nivel de iluminación más simple, este Arhat que te digo, el primer nivel de iluminación, que eran los discípulos de Buda, en el momento que Buda viene y le dice a sus 5 amigos, eran los 5 amigos que se fueron del palacio con él, se sentaron a meditar con él y luego se enojaron con él porque él supuestamente abandonó el camino porque dejó el ascetismo y lo abandonaron. Dijeron, ah, no, estás abandonando el camino. Luego él vuelve y son sus primeros 5 discípulos a quienes él le enseña las 4 nobles verdades. Mientras que le está enseñando las 4 nobles verdades, en ese momento uno de ellos se ilumina. Y después el otro se ilumina. En esa ¿Pero qué época, es? Como que le cayó el 20, o sea, lo digo para la gente que está escuchando, es digamos que como, le cayó el ¿qué es? 20 y le cayó el 20 y fue increíble porque Buda le dice que ¿por qué sufrimos? Y creo que es Kayapa, ¿cuál es perdón, no quiero decir el nombre errado, pero y él le dice exactamente, le recita todo perfecto por qué sufrimos y es así, pero todavía no tiene realización. Y Buda le señala y le dice, esa es la verdad acerca del sufrimiento y le da una transmisión directa y en ese momento él tiene realización de lo que ya sabía, lo sabía perfectamente bien, lo entendió, pero no había tenido esa realización. Cuando hablamos de, muy interesante la palabra realización, porque en inglés es realization, y entonces en español cuando uno traduce realización parece que estás realizando, no sé, un vestido, algo, nos parece algo raro, pero en realidad la palabra realización quiere decir que uno se transforma completamente, es como que te hable de un gusano y una mariposa. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar en ese momento. Por eso es que te digo, estás fuera del samsara. Quiere decir, ya no hay más sufrimiento. Ya no hay más sufrimiento. Entonces, para medir cuánto te estás acercando a la iluminación, tenés que medir cuánto miedo tenés, por ejemplo. ¿No sería como un aspecto algo relativo y personal la definición de iluminación, de acuerdo a quién y de acuerdo a quiénes o bajo qué rubro se determina? Por ejemplo, supongamos que yo apenas empiezo en el campo de la introspección, supongamos que Enrique apenas empieza en el campo de la introspección y de repente mi primera conferencia contigo, mi primer encuentro contigo, te escucho hablar y me dices tantas cosas que me caen tantos veintes que dentro de mi ignorancia, que ahora se empieza, digamos, a convertir en sabiduría, digo, ahora entiendo, Milán. Y yo a ti, Milán, te veo como iluminada. ¿No crees que sea como una cuestión meramente relativa de percepción de a qué le llamamos iluminación? Sabiendo que yo puedo verte a ti como iluminada, por ejemplo. Mira, definitivamente eso es relativo y podés decir, bueno, esta persona está iluminada, ¿por qué? Porque por ahí tiene mucha claridad o por ahí tiene, o tiene, uno ve que tiene cierta luz y todo eso es muy verdadero, pero en realidad si yo me iluminé, en general, probablemente no vaya a decirle a todo el mundo que me iluminé, pero quien va a poder, probablemente Pero ¿cómo será mi sabes que te iluminaste? ¿Cómo sabe ya, a Milán lo que se mejor, iluminó? bueno, no estoy iluminada, así que no, no lo puedo saber, pero en general es el maestro el que lo ve. En ese momento Buda vio que él se iluminó y él lo supo también, pero él lo pudo haber sabido y habérselo dicho a sus compañeros y los otros, ah, sí, te iluminaste, nosotros sí, ¿cuál es la diferencia? Es un minuto ahora, pero Buda sí lo vio, ¿se entiende? Entonces, el día en que yo tenga
Mi maestro, Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche, probablemente lo vea y lo sepa. ¿Me entiendes? En general, si yo voy por ahí hablando a todo el mundo de que estoy iluminada, lo más probable es que no lo esté. Porque en realidad, ¿Tú conoces a alguien, Milán, iluminado? yo miro a mi maestro como un ser iluminado. Mi maestro, pero yo creo que yo no tengo duda de que sí los hay y que están en este mundo y que este, Iluminado no tiene que ver no, con sabio. estoy segura que Jesús era un bodhisattva y que así tantos otros históricamente que han podido ser probablemente seres iluminados y hasta por ahí algunos que están entre nosotros y que son animales también. ¿Por qué? Porque un Buda puede encarnar lo que quiere, tiene ese poder de manifestarse como lo desea y también un ser iluminado tiene ciertas emanaciones que eh, pueden hacer para ayudar a otros. Los bodhisattvas pueden hacer eso. Puede decir, voy a encarnar en un perro porque de esta manera voy a poder ayudar a más personas. Voy a manifestarme como un puente, si este es el puente que se necesita para salvar a todo un pueblo que se está inundando y no todos van a ver el puente. Algunos lo van a ver y otros no lo van a ver. ¿Se entiende? Entonces, sí, es verdad que todo es relativo, absolutamente, como dije antes, en el samsara, para los seres sintientes todo es relativo. Y también hablé de que todos son niveles de iluminación. Cada pensamiento positivo, cada vez que yo pude despertar un poquito de compasión en vez de ira, o porque el otro me dijo unas cosas, unas barbaridades tremendas, pero yo puedo pensar, wow, esta persona está realmente sufriendo, por eso está tan enojado y me está diciendo estas cosas. Eso es un poquito un grado de iluminación. Entonces podemos hablar relativamente como grados de iluminación, pero si hablamos técnicamente que es un ser iluminado, quiere decir que se salió del samsara y que ya no vuelve. Y a eso hay una diferencia tremenda entre ese ser y yo. Entonces, ese ser que se salió del samsara ya no tiene ego, no tiene apego al ego. Se dio cuenta que no existe, se mata de risa. Cada Sí, vez que cada vez que yo, o sea que Buda es como si fuera, para darte una analogía, una madre que está soñando que su hijo se murió. ¿Se entiende? Está en una ilusión, pero está sufriendo tremendamente. Sí, está sufriendo tremendamente. Después se despierta y se da cuenta que había sido un sueño. sí, yo creo que es todo un tema, ¿sabes? De conversación, esto de la iluminación. A mí en lo particular, hace algún tiempo, cuando empecé a entrar en el budismo, me empezaba a causar este ruidito. Después me di cuenta que a mucha gente le pasaba también esto, ¿no? O al menos en las sesiones, talleres, conferencias al respecto. De hecho, hay unas entrevistas que hay aquí en el podcast también, referencia a la iluminación, en donde a veces parecieran algunas corrientes, ¿no? Utilizar el término iluminación como un camino a seguir que prácticamente es como algo inalcanzable, alguien o algo que nadie ha visto, nadie ha contemplado y que es meramente relativo y que es más como una metáfora para continuar con tu camino que algo que se pueda alcanzar. Y en ese vaivén de preguntas, yo pensaría que el término iluminación vendría mucho como el término de sabiduría. Entonces, para tú poder identificar, digamos, en términos generales, para la gente que es nueva en todo esto, entender algo o alguien iluminado es como alguien que es más sabio que tú. Pero al final la sabiduría no implica, digamos, el conocimiento universal o la aplicación, ejecución de ese conocimiento universal. Entonces puede ser un poco confuso hablar de iluminación como alguien que es sabio, quien admiro y que a lo mejor en los ratos que convivo con él o con ella veo que es coherente, pero no conozco la totalidad de su existencia, a de repente contemplar como en estas corrientes New Age, ¿no? Como alguien iluminado con poderes, que te sientas y te puede controlar y te puede apurar porque ya todo lo sabe. O sea, hay diferentes tutti frutis de experiencias y de sinónimos de lo que es iluminación. Por eso preguntaba si tú conoces a alguien y cómo identificarlo, pero Yo creo insisto, creo que que eso sería muy relativo. probablemente uno no lo puede identificar porque en realidad uno solo puede ver de acuerdo a uno. Entonces la percepción mía, si está muy oscurecida, puedo tener a Buda enfrente mío y no verlo. Puedo no reconocerlo. ¿Por qué? Porque no tengo yo suficiente, no conecto, no puedo hacer la conexión porque no, entonces no es tan fácil, ¿no? Para decir, bueno, veo, reconozco, pero alguien que está como mucho más arriba puede ver. Por eso te digo, te estoy hablando de un maestro, que es una reencarnación reconocida, que es un Rinpoché, que es alguien que de niño fue encontrado y que tuvo por muchas vidas, está
trabajando y que vuelven también para ayudar a otros. Estoy hablando de un caso así. En realidad yo creo que es un poquito peligroso, sobre todo dentro de la nueva era. Yo trabajé mucho tiempo acá en Los Ángeles en la Life Conscious Expo. Trabajaba en la parte latina, en la parte de la producción, y he visto muchísimos maestros, chamanes, iluminados, que te abren el tercer ojo, que te ponen no sé qué, que te sacan no sé qué, que o sea, nadie te va a iluminar abriéndote el tercer ojo, eso es ridículo. Entonces hay que tener un poco de cuidado, es un poquito peligroso. Por eso la definición en realidad sí, para mí es importante entender que cada vez que uno tiene pensamiento positivo, y hay que valorizar, hay que amar a su pensamiento positivo, hay que protegerlo. En estos días hay que realmente proteger nuestro corazón, nuestro pensamiento positivo. Mi amor, por más chiquito que sea, es muy poderoso, es muy bueno, es muy virtuoso y lo tengo que proteger. Mi compasión es lo mismo. Y mi pequeña sabiduría, ¿qué quiere decir? Yo no tengo la sabiduría omnisciente de un Buda, pero leí las cuatro nobles verdades, las contemplé, las estudié, no tengo ni siquiera realización de las cuatro nobles verdades, pero no me voy a creer que mi sufrimiento es la vecina que estacionó el auto en mi lugar. No me lo puedo creer porque ya entendí que no es así. Eso es un poquito más de sabiduría que la Mila que hace 10 años se ponía a discutir con la vecina porque entonces comparado con mí misma tengo, porque en realidad eso es lo que entonces puedo ver, wow, para mí las cuatro nobles verdades es una enseñanza que la tienen que aprender todos, la deberían enseñar en las escuelas y realmente seas budista o no budista te va a ayudar en tu vida. Entonces esas cosas son muy importantes. Entonces por ahí uno mira, ¡ay, el ser iluminado que tiene poderes, tiene siddhis! Poderes no es tan difícil de tener. Si uno practica meditación mata mucho. Ese es el poder natural de nuestra mente, poder tener percepciones, poder ver, poder, no sé, hay un montón de cosas que en realidad, si uno va a la India hasta hoy día las ve, gente que tiene mucha práctica, mucho, pero pueden estar súper lejos de la iluminación, no porque tenga estos poderes necesariamente estén más cerca de la iluminación, son cosas diferentes, no es eso lo que estamos buscando, en el budismo en realidad no es tanto el buscar ese, lo he visto un poco más dentro del chamanismo, porque hay una cosa más con la energía, con el poder, pero en el budismo en realidad estamos buscando no necesaria, por supuesto, si podemos, es nuestra naturaleza tener poder de hacer milagros, como los tuvo Buda, como los tuvo Jesús, esos seres podían hacer milagros, y si lo pudiéramos acceder y desarrollar, por supuesto, sería fantástico y lo tenemos que hacer, porque se necesita hoy día, se necesitaría, sería fantástico que podamos desarrollar ese potencial que tenemos. Y yo siento que igual, o sea, al final, dentro de todo esto, o sea, mi conclusión en este punto sería también, independientemente de la iluminación, ¿no? Si la reconoces o no, es que estás practicando y en qué te estás convirtiendo en este momento presente. Si eres una versión que está contenta y satisfecha contigo misma, contigo mismo, si estás siendo compasivo con los demás, yo creo que lo importante es el momento presente. No es la meta, sino el cómo te estás desarrollando y cómo te estás sintiendo. Y en ese ejemplo que tú pusiste, el comparativo del Enrique de ayer o el Enrique de antier al Enrique de ahora. Es decir, que puedo estar mejorando constantemente de esta versión para que me sienta mejor que me sentí ayer, independientemente de entrar sin niveles o no. O sea, es como en el momento presente es lo más importante. Y ya prácticamente se nos está acabando el tiempo del podcast, que mira, se está yendo muy rápido el tiempo, pero bueno. Hablamos de Dharma y de Sangha. No, de hecho te iba a decir, ya hablamos de Buda, ya hablamos de la práctica, ya hablamos de su historia y demás. ¿Qué es Dharma y qué es Sangha? Bueno, el Dharma, la palabra Dharma tiene tantas, se usa de tantas maneras diferentes, ¿no? Hay muchas formas de utilizar la palabra Dharma. Te voy a decir la definición que nosotros utilizamos. Por supuesto son las enseñanzas, por eso el Dharma es el camino, pero nosotros decimos Dharma es mi pensamiento positivo. Dharma es mi positivo. ¿Por qué? Porque mi camino es el pensamiento positivo. Mi camino es practicar el pensamiento, practicar el amor, practicar la compasión, practicar la fe, practicar el pronunciamiento. Esta es mi práctica, ese es mi camino. Si yo practico el pensamiento positivo, voy a crear karma positivo, todos mis fenómenos van a ser más agradables, van a ser menos oscurecidos, todo va a ser más fácil y inevitablemente me va a llevar a la iluminación, porque como una de las definiciones que damos de Buda es 100% pensamiento positivo. Entonces, ese es mi Dharma, practicar mi renunciamiento, fe, compasión,
fe, perdón, renunciamiento, compasión, lo quiero decir en el orden correcto. Renunciamiento, que es compasión hacia mí, compasión hacia los demás. Fe, que es amor hacia mí misma, amor hacia los demás y sabiduría. Ese es mi Dharma. Perfecto, qué bueno que lo digas porque hay mucha gente que, o muchas corrientes que manejan karma y dharma. Karma te va mal y dharma te va bien. Lo que has hecho es que tiene un pago y es karma, y cuando te va bien es el dharma. Entonces, para muchas personas, estas corrientes son como que, ya ves, tu karma se hizo presente, y cuando haces bien, estoy trabajando en el dharma. Entonces, contigo es una cuestión completamente diferente a eso que en términos generales suena allá afuera, karma y Sí, dharma, no, el bien y el mal. esa idea del karma, de que es un castigo, de que no, karma es el poder de mi mente. Entonces, si me tengo un poderoso amor, va a ser diferente que si tengo una poderosa ira. Igual eso va a crear karma. Karma positivo o mérito le podemos llamar, o karma negativo. Es muy importante la acumulación del karma positivo. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Esa es mi buena suerte. Esa es que cuando yo quiera lograr algo, pueda hacerla. Que si me quiero sentar a meditar, pueda sentarme a meditar, porque cuántas veces quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque, o por ejemplo, quiero tener abundancia, esto es muy importante. Todo el mundo se enfoca en la abundancia, en la ley de la atracción. Por supuesto, la ley de la atracción, Buda, en la primera noble verdad. De esa manera atraigo todas las condiciones, voy a traerlas de acuerdo hacia mí, de acuerdo a lo que yo practico, a lo que yo pienso, a lo que yo intenciono, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo, por ejemplo, quiero tener abundancia y pues, suponte que me enfoco toda mi vida en, pero ¿cómo? Trabajo un montón, estudio para tener mejores posibilidades, hago inversiones, trato este negocio, y siempre me va mal, siempre nunca tengo nada. Entonces tengo que pensarlo, es que estoy buscando un resultado, pero no estoy trabajando en las causas. En realidad, cuál es la causa para la abundancia? La causa de la abundancia es la generosidad, es el dar, tener una mente generosa. Entonces yo me puedo enfocar muchísimo en generar dinero, en generar riqueza, en hacer negocios, en estudiar para ser un profesional y ganar más dinero, y nada me va bien. ¿Por qué? Porque no tengo causas. No he acumulado el karma que necesito para que después tenga ese resultado. El resultado va a ser, oh, tengo mucha abundancia en mi vida, pero si no practiqué las causas, si no las, entonces me tengo que enfocar, ok, no tengo un peso y me estás pidiendo que vaya a dar, que practique la generosidad. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no has acumulado el suficiente mérito de generosidad, el suficiente karma de abundancia, no vas a tener ese resultado por más que trabajes 24 horas al día, por más que te mudes a Dubái, por más que lo que quieras hacer, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque no tenés esas semillas plantadas en esa tierra. Sí, es como que le vivo echando fertilizante, la riego, todo, pero nunca puse una semilla, entonces no va a crecer nada. Entonces, por eso es importante entender que el karma positivo o negativo, el karma es de acuerdo a lo que uno intencionalmente acumula, ¿no? Entonces, el karma negativo sí, puede ser que parezca como un castigo que me vino, te cayó un karma. Ok, pero también uno puede purificarlo, uno puede trabajar todos los días en purificar karmas que ni siquiera uno sabe que ha creado. Entonces quería aclarar eso porque es tan positivo, es tan importante entenderlo. Porque entonces digo, me quiero curar, me quiero sanar, me quiero sanar, y entonces me tomo esta medicina, me voy a ver este doctor, ese es el camino en el que yo estaba. Pero ¿cuáles son las causas de mi sanación? ¿Qué puedo hacer yo para crear ese tipo de karma, para que mi cuerpo después manifieste una sanación? ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, y en ese tema puntual acerca de lo que es en este caso, digamos, la abundancia económica, tú dices, bueno, si no tengo dinero, me estás pidiendo que doy, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de aquellas personas que de verdad no tienen, pero hacen acciones desinteresadas que en cúmulo de energía hacen un bien a los demás? ¿Qué me dices en referencia ahí? Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es exactamente, están haciendo lo que tienen que hacer, porque la generosidad no necesariamente es dar dinero o dar cosas, uno puede ser generoso con su pensamiento, generoso con sus intenciones, generoso en el escuchar a otro, generoso en el sonreír a otro, en el ser amable con otros. Hay muchas formas de generosidad, el tema de la generosidad es maravilloso. Lo que te puedo decir es que como el karma es un sistema, el sistema kármico es complejo. Es tan complejo que solo un Buda puede mirar a mí y entender mi sistema kármico. Por eso es que puede pasar. Sí, yo soy muy buena, yo siempre soy amable con los demás. Yo sé que me pasan todas estas cosas malas. Porque yo no sé los karmas que yo he acumulado en incontables vidas.
en incontables vidas. Yo he estado desde tiempo sin comienzo, porque en el budismo no encontramos un comienzo. He acumulado incontables karmas, positivos, negativos. Por eso es que, y quiero volver a esto, empezamos el camino del Buda tomando refugio en Buda, Dharma y Sangha. Ese es nuestro refugio. En este momento yo entro al camino del Buda y de ahora en más conscientemente, no importa todas las cosas malas, y de golpe ahora yo tengo lamas en mi linaje que son maravillosos, se enfermó de un cáncer tremendo. ¿Y cuál es el trabajo? Mientras que está atravesando el cáncer, le están poniendo quimioterapia, él visualiza las bendiciones de Buda en la quimioterapia, él no, entonces sigue trabajando porque entiende, este es un karma que yo he creado. He creado en otras vidas, no importa, no tengo que por qué ahora ponerme a hacer regresión a vidas pasadas y entender de dónde vino este karma del cáncer. No, no importa. De ahora en más, yo soy un practicante, tengo mi refugio. El refugio es alivia tu miedo, porque uno busca refugio cuando tiene miedo, ¿verdad? Tengo miedo, me refugio en el alcohol. Tengo miedo, me refugio en el trabajo. Tengo miedo, me refugio en mi familia. Tengo miedo, me refugio en el sexo. Tengo miedo, me refugio en el dinero. Entonces es un verdadero, son todos refugios que no te van a dar refugio, obviamente, nada de eso te va a proteger. Entonces la única verdadera protección que en el budismo encontramos es Buda, Dharma, tu propio pensamiento positivo y la Sangha. La Sangha es el pensamiento positivo de los demás, porque nosotros hablamos de Sangha, no importa si sos judío, si sos palestino, si sos budista, si sos hinduista, si tenés tu amor es mi Sangha. Tu amor, no importa si yo tengo una hermana del camino del Dharma budista y la llamo para tomar refugio en Sangha y está súper enojada, esa no es mi Sangha. Mi Sangha es el pensamiento positivo del otro, es el amor del otro, la compasión del otro, el renunciamiento del otro, la sabiduría del otro. En eso yo puedo tomar, ese es un refugio verdadero. Y esas son las tres joyas del budismo. También pensamiento positivo el Sangha, obviamente. Sí, porque mi pensamiento positivo es Sangha para los demás y el pensamiento positivo de los demás es Sangha para mí. ¿Se entiende? Entonces diremos que Dharma y Sangha es lo mismo. No es lo mismo, porque Dharma es mi pensamiento positivo y es mi camino, es mi camino, yo tengo que practicar el Dharma. La Sangha es el pensamiento positivo de los demás, es una condición para mi felicidad, no es mi salvación. No me puede salvar, no me puede salvar Buda, no me puede salvar Sangha. Lo único que me va a salvar es el Dharma. ¿Sí? Porque es mi práctica, mi pensamiento positivo. Si yo no tengo pensamiento positivo, las bendiciones de Buda no me van a llegar. Tu pensamiento positivo me lo voy a mirar paranoico, voy a pensar que me estás atacando y me estás criticando cuando me estás diciendo, no, te quiero ayudar, nada más que te quería decir esto porque no quiero que estés mal. Y yo lo voy a tomar mal, lo voy a ver todo negativo, no, me está tratando de hacer quedar mal, me está insultando, está hablando mal de mí. Por más que vos tengas mucho amor, si yo no tengo Dharma en mí, esa Sangha no voy a tener Sangha. Entonces, Buda, Dharma, Sangha. Esas son las tres joyas y ese es nuestro refugio. Eso es protección infalible. Perfecto, querida Mila. Se fue el tiempo del podcast, se me fue Sí, rapidísimo. La verdad es que lo he buenísimo. disfrutado mucho porque hemos tocado muchos puntos interesantes. Antes de cerrar el podcast, hay una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan y desfilan por aquí por Ineludible y ahora me toca hacerte a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? La lección de vida más importante. Yo creo que es que no soy una víctima. Que yo mucho tiempo en mi vida me he sentido victimizada por cosas que ahora las entiendo y casi me río, pero en el momento me sentí mucho sufrimiento. De sentir por ahí, no, mi mamá no me quiere, o este pareja no quiere, no me quiere tanto como yo lo quiero, o ¿por qué no me va bien acá? O esto. En realidad, el poder entender que poder revertir eso es muy poderoso para mí y es tan beneficioso también para los demás. Y muchas veces uno a las personas que ama las quiere ayudar o aquellos que están sufriendo y hoy día escuchamos mucha gente que está muy mal por todo el sufrimiento que hay en el mundo, que eso les causa depresión, eso les causa inestabilidad, no pueden salirse de ese miedo,
En realidad, saber que uno no es una víctima quiere decir que uno en realidad tiene mucho poder. Podemos decirlo desde el lugar, era una víctima, me di cuenta, uy, qué manera de sufrir al pedo, como decimos nosotros, pero tengo mucho poder y ese poder me empodera a mí, pero también es un poder que ilumina a los demás. Si yo tengo Dharma en mí, yo sé que de esa manera estoy beneficiando, no sé, a alguien que está en un lugar que yo ni siquiera lo conozco y que está sufriendo. La mejor manera de poder conectar y ayudar a esa persona es si yo tengo pensamiento positivo. Entonces, creo que ese ha sido, porque desde todo punto de vista, aún esos años que te conté, que me sentía muy mal, que me sentía enferma, físicamente muy, muy mal y me producía depresión, también era una forma de víctima. Entonces, el saber que en realidad uno tiene mucho poder y que el poder que uno tiene es inconcebible y te puede convertir en un Buda, te puede convertir completamente si uno lo sigue desarrollando, no un poder que hablemos como un poder para dominar o un poder para ser famoso, para querer, si tengo que ser famoso porque de esa manera puedo ayudar más gente, fantástico, pero a lo que voy es un poder donde uno se siente que no te sentís mal, o sea, entendés que sí, que hay mucho sufrimiento en el mundo y ese sufrimiento lo tenemos que mirar, no podemos cerrar los ojos al sufrimiento y realmente, ¿cómo puedo hacer yo para, qué puedo poner yo es lo mejor que puedo hacer es yo transformarme a mí misma, es empoderarme a mí misma, es entender cómo funcionan las cosas, quién soy, cómo funciona el universo, cómo puedo hacer para, es realmente el camino del Bodhisattva, es esa intención de decir, no solo yo me tengo que eliminar, sino todos, entonces, sino que a todos los seres. Entonces, empezar por uno y decir, wow, no soy una víctima. Hoy día hay mucha mentalidad de víctima y es lógico porque las cosas están tan mal y si no entendemos por qué sufrimos y tenemos karmas que hemos acumulado, vamos a sufrir. Y es muy triste porque no tenemos cómo poder enfrentarnos a eso. Entonces creo que eso fue lo más importante en mi vida, definitivamente. Muchas gracias por eso, Mila. Para la gente que quiera seguir tus enseñanzas, ¿en dónde te pueden encontrar? Facebook, Instagram, website, YouTube, ¿dónde te encontramos? Sí, bueno, es mi nombre, Mila Maren, Milamaren. Entonces, con un puntito en el medio es mi Instagram, mila.maren. Mila Maren en Facebook también. Y te doy mi WhatsApp porque creo que sería importante, lo voy a poner acá en el chat, no sé cómo se manejan los podcasts porque no conozco mucho, pero es Si quieres, dilo y lo apuntamos y todos tus datos los voy a dejar aquí ya en la caja de información, pero si quieres Ok, decirlo, perfecto. Ahí lo puse y te lo digo. Más 1-310-422-7797. Ese es mi número de teléfono, también es mi WhatsApp. Más fácil para si hay gente que está en otros países, que es más fácil comunicarse, o mi Telegram también. Cualquiera de esos medios es posible para comunicarnos. perfecto. Apreciada Mila, ¿algo más con lo que desees cerrar tu podcast? No, lo único que sí, alentar a la gente que los tiempos están difíciles, pero que tenemos mucho poder, tenemos mucho para hacer y que es importante encontrar un camino que sea verdadero. De esto sé que todos los que escuchan tu podcast es gente que son buscadores, que están queriendo estar mejor, ayudar a otros por diferentes motivos. Todos estamos en un camino, no podemos no estar en un camino. Entonces, importante encontrar un camino que te lleve a un lugar verdadero, un camino que quien te está guiando, como en este caso a mí, Buda Shakyamuni es mi guía, tomo refugio en Buda como mi guía, no como mi salvador, no me puede salvar, pero ese guía es un guía verdadero, es un guía que tiene sabiduría, que tiene amor y que tiene poder. Esas tres cualidades tienen que estar juntas. No puede ser que tenga solamente amor, pero no tenga poder. ¿Cómo me va a ayudar? O que tenga solamente sabiduría, pero no tenga amor. Esas tres cualidades, por lo menos, cuando busquen un maestro, cuando busquen un guía, y si están interesados, aquí su servidora, para aprender el Dharma a nivel muy básico, porque no soy así una iluminada, la verdad, pero sí tengo mucha experiencia y mucho trabajo hecho para poder enseñar, y autorizada por mi maestro, Sochen Kempo Choga Rinpoche.
Pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, disfruté muchísimo esta conversación, espero que las personas que atiendan pues resuenen y como lo digo en todos los episodios, no le creas a Mila, no me creas a mí, vívelo, experiméntalo, gózalo y ya después pues por supuesto llegarás a tu propia verdad en base a la experiencia recorrida. Así es que muchas gracias Mila por haber aceptado la entrevista y también por supuesto muchas gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y nos veremos, leeremos, escucharemos en los siguientes episodios. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Enrique, muchas gracias, muy amable por haberme invitado. A ti Adiós. también. Bye bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.